Operación Peluche. Fundación Organízate Ecuador va a recolectar los peluches en sus oficinas en calles A 1420 Edificio Cadena. O para donar, puede llamar al 098-516-3704. Vamos por esos 5.000 peluches. Muy buenas noches, estimada audiencia. Estamos en nuestro programa Hablando de Adicciones con Cristian Buicheli Velasco, terapeuta en adicciones. En esta noche, primero que todo, les doy las gracias por estar acá presentes a la audiencia y tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a trabajar un tema muy importante en el aspecto de adicciones y en el aspecto de cadenas de dependencia. Vamos a hablar sobre el rechazo y la vergüenza, tanto enfocado hacia el familiar como enfocado hacia la persona que consume sustancias, y también vamos a tener el abordaje terapéutico. Para eso hemos invitado en esta noche al doctor Mauricio Orozco Paredes. Él es graduado en la Universidad Central del Ecuador, tiene un diplomado en gerencia en políticas de salud en la Universidad Estatal de Bolívar, maestría en criminología, delincuencia y victimología en la Universidad Internacional de Valencia en España. Ha trabajado en el Ministerio de Salud Pública, Consejo de la Judicatura como perito varios años, en el Hospital José Carolo en la ciudad de Quito, y ha sido docente de la Universidad Estatal de Bolívar. Bienvenido, Mauricio. Buenas noches con todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Cristian, por la invitación principalmente. Bueno, estamos prestos para colaborar contigo en este caso, en estas situaciones de adicciones, con el tema que has mencionado, vergüenza. En este sentido, sí existe mucho, porque generalmente los chicos, los adolescentes son los que ahora están más encaminados a esto. Ajá. Gracias, Mauro. Muchas gracias. Bienvenido, Mauricio. Además, también hemos invitado a Luis Fernando Contreras. Luis Fernando Contreras era adicto activo, consumía varias sustancias. Hoy por hoy tiene 18 años limpio, es un ejemplo a seguir. Ha trabajado como terapeuta vivencial en varias clínicas en la ciudad de Quito, en Santo Domingo, en Guayaquil, en Ibarra, en Baños, en Ambato. También Fernando colabora en grupos de autoayuda y lógicamente es parte de mi equipo de trabajo. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos, bienvenidos a este conversatorio sobre la vergüenza, sobre el dolor, el rechazo que recibimos tanto adictos como familiares de adictos, que es un tema muy importante que tenemos que profundizarlo. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos a los dos. Bueno, queremos hacer una introducción, ¿no? El rechazo nos acompaña a nosotros como adictos desde muy niños. A los familiares de adictos también consideran lógicamente ese rechazo, porque la ciudadanía en la que vivimos está acostumbrada a señalarles, está acostumbrada a culparles a ellos de la adicción de sus hijos y a decirles muchas veces que son mal padres, que no han sabido educar a sus hijos y que ellos son los culpables directamente o los responsables de la adicción. Es por eso que eso genera mucha vergüenza también en las familias y lógicamente genera vergüenza en la persona que está consumiendo drogas también, ¿no? Y en la persona que está teniendo el problema. Mauricio, ¿me puedes por favor ayudar? ¿Cómo abordamos esa vergüenza? Primero, en tu experiencia personal, ¿cuáles son los tipos de vergüenza o con la temática que te has topado con respecto a tus pacientes o familiares de tus pacientes? Bueno, sí, generalmente los chicos en un principio o adolescentes, que son los que ahora más están consumiendo este tipo de drogas o que están inmersos en este tipo de malos hábitos, podríamos decir, generalmente no son ellos propiamente los que existen de por sí o porque tienen a lo mejor
esas ganas de curarse o de salir del problema. No se dan cuenta en muchos de los casos. Los que generalmente sí les llevan, a veces hasta de enojones, de bravos, son sus padres. O generalmente ya existen personas adultas que a veces ya del cansancio de tantos años que a veces han estado inmersos en este tipo de drogadicción, de adicciones, son los que a veces asisten a consulta, pero una vez que asisten a consulta, generalmente, como tú dices, lo principal que ellos hablan es el rechazo que existe o que tienen por parte de la gente. Y muchos de los casos, principalmente a veces de su propia familia. ¿Sí? Como a veces sus padres, a veces de parientes, amigos, y muchos de estos parientes, amigos, allegados se alejan por el mismo hecho de que ya están inmersos a veces algún tiempo en este tipo de conductas negativas, se podría decir. ¿Sí? Entonces, generalmente uno cuando se llega a estos pacientes o cuando ellos llegan a tu consultorio, se hace una entrada, una especie de bienvenida con el hecho de primero tratar de ser amigos, de hacer que ellos se acerquen a ti de una manera en la cual puedan contar contigo para el apoyo que tú debes tener, un apoyo emocional, ¿sí? Un apoyo psicológico desde un comienzo, pero generalmente esto se debe hacerlo también con la ayuda de su familia, porque solos no van a poder salir. Ujú. Entonces, mm, sí, Sí, Mauri, es muy importante lo que dices, ¿no? Con el apoyo de la familia. Lamentablemente la adicción es una enfermedad familiar. Fernando, ¿puedes tal vez ayudarme? ¿Cómo sentías tú ese rechazo? O sea, primero nosotros hemos consumido por aceptabilidad, ¿no es cierto? Porque fuimos rechazados muchas veces desde muy niños. ¿Me puedes comentar un poquito, Fer, cómo sentías ese rechazo? ¿Qué te hacían las personas? ¿Cómo te discriminaban? ¿Qué pasaba en tu cabeza cuando eso sucedía? Cuéntame un poquito cómo te rechazaban. A ver, voy a tratar de resumirlo lo más breve posible, pero bueno, al principio el rechazo que yo sentía, bueno, en mi familia somos 5 hermanos. Yo soy el mayor y soy el único varón. Y mi papá siempre estuvo pendiente de nosotros en la parte económica, pero no en la parte afectiva. Entonces yo me crié rodeado de mujeres. Y no es que ellas me rechazaban, yo sentía un rechazo porque yo era el único varón. Entonces me sentía fuera de sí. Aparte de eso, ayudó mucho que yo, por cuestiones netamente familiares, netamente económicas, yo no fui una persona que estuvo mucho tiempo o vivió mucho tiempo con amigos, porque nos cambiábamos muchas veces de casa y muchas veces hasta de país. Entonces los Fernando, pocos amigos, muy buen punto, ¿no? Esa desestabilización generó en ti cierto rechazo, cierta desvalorización. justamente a eso iba. Eh, no me sentía, o sea, tenía amigos, muy buenos amigos, pero realmente no me sentía parte de un grupo, digamos, social. eh, no me sentía completamente aceptado, porque era el recién llegado, o porque era el extranjero, o porque simplemente no habíamos sido amigos desde niños. Y esto me creó a mí, no es que la gente me daba ese pensar, me creó a mí un autorrechazo hacia mí mismo, hacia mi persona. Ya con el tiempo, ya de adulto, porque yo tengo que ser muy claro, mi consumo no empezó de niño, mi consumo empezó ya de un adulto joven, eh, pero fue una carrera de destrucción masiva. Pero por este mismo rechazo yo siempre estuve buscando dónde pertenecía, dónde encajaba. Y nunca encajé en ninguna parte porque siempre tenía dentro de mí esa expectativa de que no iba a encajar, porque no era parte de un círculo social conocido.
Ujú. Mauri, ¿y me puedes explicar un poquito qué pasaba en la cabeza de Fernando desde la parte psicológica? ¿Por qué sentía ese abandono y ese rechazo y ese autorrechazo que él mismo está hablando? Bueno, podríamos hablar en este sentido, nace desde su ámbito familiar. Su ámbito familiar, claro que estaba conformado papá, mamá, hermanos, pero como él menciona claramente, soy el único varón entre algunas mujeres. Y por ende el papá tampoco es que estaba enfocado mucho en el ambiente familiar en sí, pero también emocional, ¿sí? De cariño, de afecto hacia todos sus hijos, sino más bien como Fernando explica, económicamente, ¿sí? Pero claramente en sí, como tú sabes, hay mujeres y las mujeres se habla generalmente a nivel, en todo sentido, que necesitan un poco o mayor cuidado que un varón. Entonces, como que en ese sentido le relegaban o le dejaban de lado, yo creo que inconscientemente, no conscientemente como papá, lo dejaba de lado porque aparentemente él como varón podía defenderse y era el mayor. Entonces había más apego, más importancia, podríamos decir, para sus hijas. ¿Sí? Entonces como que desde ahí él ya se sintió rechazado en un comienzo. Y una vez que él ya se sentía rechazado, no encajaba en su propia familia, no encajaba en el grupo de hermanas, ¿sí? No encajaba hasta con su papá, primos, primas. ¿Por qué? Porque a lo mejor él ya comenzaba a fraguar en su personalidad pequeños complejos. Complejos como que chuta, en ese sentido no encajo. Ujú. Muchas gracias, Mauricio. Fernando, cuéntame, lo que dice Mauricio, ¿te generó complejos? Justamente los complejos, ¿me puedes hablar un poquito de eso y cómo fue ese rechazo? Si es que estás de acuerdo con el diagnóstico del Mauri a primera impresión, ¿no? Lógicamente no se puede dar un diagnóstico a primera impresión, pero tal vez su manera de pensar actualmente. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, como decía, mi papá estuvo en la parte económica porque siempre se dedicó a trabajar, ¿ya? Y es cierto, yo me sentía aislado porque yo era el único varón y de hecho tuve que asumir muchas veces el rol de padre con mis hermanas y fue duro. Al principio, como digo, al principio lo tomé como una responsabilidad muy fuerte para un niño, prácticamente un niño que tenía 7, 9 años, que empezó todo esto, digámoslo así, porque antes no lo sentía, no lo recuerdo, pero sí, o sea, de hecho fue un rechazo y fue un asumir responsabilidades que yo no debía haber asumido. Entonces, sí, no, yo sí, yo estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Mauricio y yo lo tengo muy claro. O sea, ahora, gracias a Dios, lo tengo muy claro. Y sé cuál es mi lugar con respecto a mi familia y a mis seres queridos, pero en ese momento yo no lo sabía, no lo entendía. Eso me generó esa falta de pertenecer a algo. Ujú. Esa falta de pertenecer y esos vacíos que son los que nos llevaron a consumir sustancias, a tratar de llenar esos vacíos de alguna forma, ¿no es cierto? Mauricio, ¿me puedes explicar un poquito por qué nosotros nos encerramos, las personas que tenemos algún tipo de dependencia o adicción, nos hemos encerrado en situaciones externas para llenar nuestros vacíos y qué deberíamos hacer ahí? Mauricio, parece que hubo un problema con la conexión de Mauricio, no sé, pero bueno, Fer, ¿me puedes explicar un No te poquito escucho qué? bien, Cristian, se están recortando el internet un poquito. Repite la pregunta, por Ok, favor. te decía Mauri que Fernando hablaba de vacíos, ¿no es cierto? Y yo le decía que estoy muy de acuerdo con esos vacíos porque nosotros consumimos justamente por ese tipo de vacíos, para llenar esos vacíos que sentíamos en nuestro interior. ¿Y cómo podemos Ajá. abordar esa temática Bueno, y sí, lo que cómo... te entiendo un poco, porque te entiendo un poco. Te entiendo un poco, Cristian, en ese sentido. Creo que me estás hablando acerca de los vacíos, porque se van.
se van creando, el internet se está entrecortando. Bueno, generalmente todas las personas, absolutamente desde que somos niños y vamos creciendo, tenemos un sinnúmero de vacíos. Sí, un sinnúmero de vacíos en el sentido de que nuestra personalidad, a medida que vamos creciendo a partir de los 5 años en adelante, comenzamos a ir formando esa personalidad, ¿sí? Y tenemos como personas que podríamos decir que tomamos cosas de ellos, como pueden ser nuestros papás, papá, mamá, hermanos, a veces hermanos mayores, ahora la televisión, ¿sí? Entonces, generalmente tomamos ese tipo de información de parte de familiares, ahora el internet, películas, ¿sí? Tomamos esa información, pero generalmente en toda esa información que nosotros adquirimos, también vamos adquiriendo también vacíos, ¿sí? Porque a veces nos enfocamos directamente, por ejemplo, un niño que ahora, yo qué sé, quieren, ya no quieren, se les pregunta qué quiere ser de grande, ¿sí? Y dicen, antes éramos doctores, médicos, policías, ahora se les pregunta qué quieren ser de grande y dicen youtuber, ¿sí? Entonces, generalmente no hay, se podría decir, un pensamiento un poco más lógico, un poco más, se podría decir, enfocado por parte de los padres para poder dirigir muy bien a ese niño, a esa niña, a ese hijo, a esa hija. Sí, entonces esos vacíos generalmente se van colocando en su personalidad y en la mente de los niños, como por ejemplo uno de los vacíos grandes en este caso con muchas de las personas que a veces están en este problema de adicciones. Generalmente a veces los problemas nacen desde la propia familia. Sí, uno, por ejemplo, el Fernando dice lo que claramente mencionó, mi papi se dedicaba más a su trabajo, ¿sí? Porque para él era que sus hijos tenían que comer, que vestirse, por un lado tenían una buena, a lo mejor, estabilidad en ese sentido, pero un vacío muy grande era el cariño, el afecto que él no sintió, ¿sí? Y él, para que a lo mejor sus hermanitas no tengan tampoco esa carencia afectiva, tomó las veces de padre, ¿sí? Entonces él generó ese vacío emocional por parte del cariño, del afecto de sus papás, lo que para sus hermanitas no lo hizo. Él lo dedicó mucho tiempo para eso. Tal vez Es ellas muy no importante. carecen de ese vacío. Es muy importante lo que dijiste, Mauri. Les voy a dejar a la audiencia con la duda, porque hablaste sobre la tecnología, hablaste algo de ser youtuber, ¿no? Vamos a hablar luego del corte comercial. Grupo Constructor Social y Radio, y hablando de acciones, pensando en ti, está dictando charlas y asesoramientos para generar emprendimientos autosustentables y autosostenibles. Comunícate, por favor, a los números que aparecen en pantalla. Queremos agradecer a las radios que nos retransmiten: Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online AIDU Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de Hablando de Adicciones. Nuestras prendas son de un material de favor neto, de lino vegetal, que son semi-ortopédicas. Estas prendas nos ayudan para bajar de peso, de tallas, y también nos ayudan a tonificar por el material. También nos ayuda para la postura, problemas de hernia discal, problemas de nervio ciático. Es para uso diario. Tenemos en color negro y en color blanco. Pueden encontrarle aquí en Quito, en el Centro Comercial Artesanal Quitos, local 172. Operación Peluche. Fundación Organízate Ecuador va a recolectar los peluches en sus oficinas ubicadas en las calles Luisa A, 1420 y Sodiro, edificio Cadena. O para donar, puede llamar al 098-516-3704. Vamos por esos 5,000 peluches. Retornamos con nuestro segmento Hablando de Adicciones con Cristian Buccelli Velasco. En esta noche estamos hablando sobre el rechazo y la vergüenza, y para eso tenemos dos invitados, al doctor Mauricio Orozco
y al terapeuta Luis Fernando Contreras. Bienvenidos nuevamente. Hace un rato Mauricio topó el tema de la tecnología. Mauricio, quisiera que por favor expliques a la ciudadanía, porque ahora tenemos ese asistente doméstico que le damos el teléfono al niño para que esté tranquilo, que le damos para que ya no llore, le ponemos cualquier video, la Peppa Pig, todas esas vainas. ¿Cómo eso también va generando vacíos en el niño, por favor, desde muy corta edad? Por favor, Mauricio. Claro, bueno, sí, como tú le llamabas el asistente doméstico, o se llama la empleada tecnológica, la empleada virtual, sí, como antes teníamos una niñera, ahora creo que la niñera es el teléfono, la tablet, el internet. Entonces, sí, generalmente hasta uno ha caído en ese tipo de situaciones. Como tú mencionaste, desde muy chiquitos, a veces para el hecho de que tal vez estén tranquilos, de que a lo mejor estamos un poco ocupados, y que los niños a lo mejor nos interrumpan en alguna situación que estamos realizando, podría ser de trabajo, de la casa. Le damos el asistente doméstico y la niñera virtual, la niñera tecnológica, que es el teléfono, con los videos en dibujos a lo mejor de YouTube y de otras páginas que generalmente a veces les ponemos a los niños para que podría ser de trabajo, de la asistan, casa, para que vean, para que le damos distraigan. Entonces sí, muchas de esas situaciones generan bastantes vacíos en los niños, ¿sí? Porque tú le estás dando un aparato en el cual se entretiene para lo que tranquilamente tú pudieras sentarte con tu niño, con tu niña, con tu hijo, tu hija, a conversar, a jugar, a arrodillarte en el piso, con muñecos, con juguetitos, ¿sí? Y esos vacíos vas a ir cortando porque vas a jugar tal vez a la familia, a la cocinita, a la casita, ¿sí? Hemos Lo que a lo perdido mejor eso, Mauri, hemos perdido vínculo. esa unión, esa integración familiar, ¿no? Que deberíamos tener incluso en un almuerzo, en una merienda, en una cena se ve el uno comiendo, el otro comiendo y ni siquiera hablan porque todo el mundo está en el celular, ¿no? Sí, así es. Generalmente eso a partir de hace, ¿qué será? Unos 10 años aproximadamente que se inventó el teléfono, la tecnología. Ahora ya ni siquiera con el vecino de al lado, antes era de ventana a ventana lo que conversábamos, o en la vereda, afuera, ahora no. Prefiero estar acostado en mi cuarto y mi vecino, mi amigo, mi enamorada en su cuarto y chateando. Y a veces haciendo una videollamada en vez de tener ese vínculo de apego vis a vis en lo cual nosotros podemos conversar, ver sus gestos, de todo, de cariño, de afecto, de enojo, pero no, todo eso se pierde. Entonces ahí existen vínculos negativos en los cuales los niños desde muy chiquitos van creando esos vacíos, porque no están viendo a su padre, a su madre, a sus amigos, hasta gestos de amor, de cariño. ¿Sí? Entonces, lo que, por ejemplo, con Fernando, su papá no estaba por el trabajo. Acá sus papás están en casa, pero no les paran bola por los teléfonos. Entonces, esos vacíos ahora son mucho más grandes de los que podríamos decir. O sea, mi papá estaba en la casa, mi mamá estaba en la casa, pero no me paraban bola por el teléfono. Entonces, generalmente esos vacíos afectan, no ahorita, pero a la postre, a los niños. Entonces, en ese sentido, muchos de ellos más grandes van a decir, tenía papá, tenía mamá, pero no les veía porque estaban trabajando en sus teléfonos, en sus tablets, en sus computadoras. Es muy importante, ¿no, Mauri? ¿Y por qué le abordé por este tema? Porque justamente quería hacer énfasis en esos vacíos. Y esos vacíos, Fernando, son los que nosotros tratamos de tapar con sustancias. En mi caso personal, yo tapé muchísimos años de esos vacíos que me fueron generando y que me fui autogenerando también, ¿no? Que me fue autogenerando, porque hay muchas cosas que yo mismo me mentía, porque tenemos una enfermedad insidiosa que nos engaña y nos autovictimiza y nos autoflagela, y habían cosas que en un momento yo mismo me victimizaba. Pero Fer, cuéntame, cuando empiezas a consumir drogas, y empiezas a vivir tu mundo de adicción, ¿qué pasa con la vergüenza? A ver, eh, al principio yo sentía vergüenza de que se enteraran que estaba consumiendo. Bueno, yo empecé con el alcohol, empecé a sentir vergüenza de que mi mamá, mi papá o mis hermanas me reclamaran que yo bebía todos los días o bebía cada fin de semana. Después, cuando empecé a consumir sustancias sólidas,
sí me dio un poquito de vergüenza que se enterara mi familia, que, que se enterara por terceros también, y empecé a esconderme al principio. Ya después, poco a poco, a medida que fue avanzando mi adicción, yo perdí la vergüenza. Me importó muy poco lo que decía la vecina, el vecino, lo que decía la gente en general, al punto de que yo mismo fui el que me alejé de mi familia, de mi casa, eh, y me volví un habitante de calle, porque ya no me importaba lo que dijeran de mí personalmente, ¿ya? Solo me importaba lo que podrían. Pero para haber llegado a ese estado de que ya no te importen lo que digan de ti, debiste haber topado muchísimos fondos, ¿no es cierto? Y debes haber sentido muchísimo rechazo para llegar a ese estado, ¿verdad? Sí, lo que pasa, a ver, la situación mía no es el común denominador de muchas personas que empiezan muy jóvenes, pasan mucho tiempo consumiendo, ¿ya? El denominador que tengo yo, mi fase de adicción fue muy rápida, fue una carrera, o sea, hay gente que lo hace en 20, 30 años, yo lo hice en 5, 10 años máximo, ¿ya? Entonces fue algo que no me dio tiempo a pensar. A mí no me dio tiempo a pensar, sino que simplemente fue una carrera de destrucción y yo seguí esa línea sin mirar atrás. La única vergüenza que yo podría haber sentido o que tenía miedo de sentir era que mi familia se entere dónde estoy, cómo estoy, si estoy andrajoso, sucio, que no me he bañado mucho tiempo. Eso fue la peor vergüenza que yo podría haber sentido o que tenía miedo de sentir, porque llegó un momento dado que ya no me importó ni familia, no me importó absolutamente nada, sino que simplemente me importaba consumir. Ya me dejó de importar la vergüenza, lo que dijeran los demás, lo que hicieran los demás. Como decía Cristian, yo tuve que pasar por muchos fondos, ¿ya? Pero hay mucha gente que los pasa durante mucho tiempo. Lo mío fue una carrera de destrucción masiva porque yo empecé a consumir sustancias sólidas y en 5 años terminé completamente destruido. Yo terminé completamente destruido. Quiero aclarar algo, ¿no? O sea, empezaste primero con alcohol, dijiste, ¿no? Claro. Entonces Yo el alcohol creo que no es una droga. ¿Cómo? El alcohol eso no es una droga. A ver, yo creo que es la droga más peligrosa que existe. Exacto. ¿Por qué? Siempre lo he dicho, tú sabes por qué. Los números no mienten. El 72% de muertes, según la Organización Mundial de la Salud, es por alcohol, no es por otras drogas, no es por heroína, por cocaína, no es por ácidos, es por alcohol. ¿Cómo sucede esto? Uno se puede ponerse a pensar, sí, hay un montón de gente que vive 40 años bebiendo y no se muere. El problema es que cuando una persona empieza a beber y tiene dinero, tiene un vehículo, se sube ese vehículo borracho, se estrella contra una pared y murió él y los 4 amigos que estaban con él. O se metió a una casa y mató toda una familia. No me acuerdo el año exactamente, pero yo todavía estaba en consumo. En la Avenida de los Chiris, en fiestas de Quito, se hacen bailes populares y en la Avenida de los Chiris se hace uno muy grande. Ese año, un señor totalmente alcoholizado con su carro a toda velocidad, a más de 100 kilómetros por hora, entró y mató a 17 personas. Fue mi compañero de internamiento, Fernando, esa persona a la que estás hablando. Fue mi compañero de internamiento y él ni siquiera se acordaba de lo que había hecho. Bueno, ahí tienes un ejemplo. La gente piensa que, de hecho, nos tildan, ¿no? El de ahí es borrachito nomás, no pasa nada. El de allá sí es drogadicto. Ese sí hay que tenerle miedo. Perfecto. Mauricio, ¿me puedes ayudar? ¿Por qué las personas
cuando, el individuo consume sustancias sólidas, siente vergüenza, pero permitimos el consumo de alcohol. ¿Por qué tú crees que se da esto, Mauri? Bueno, en realidad, tú sabes, hay drogas permitidas, entre comillas. Lo que siempre ha habido, alcohol, ¿sí? El tabaco. Son drogas permitidas que aparentemente son sociales. Sociales por el hecho de que no hay una fiestita, un bautizo, un matrimonio, un cumpleaños, si no hay alcohol. Entonces, aparentemente en ese sentido es permitido eso porque como que no te afecta a la postre, ¿sí? Pero si tú haces un consumo seguido, eh, constante, te va a afectar. Como dice Fernando, yo empecé bebiendo, pues, empecé con alcohol. A lo mejor ya por algunas situaciones que en su vida pasaron, alguien le ofreció, ¿sí? Y empezó tal vez a consumir este tipo de sustancias ya sólidas, que a lo mejor te causan un poco más de sensación de bienestar, de placer, y como que eso te hace que tú estés más enfocado, más alegre, como que te olvidas de los problemas, de las cosas, y comienzas a consumir más. Pero no te das cuenta que en ese sentido ahí comienza tu propia adicción. Sí, hay otras personas, como dice Fernando, que en realidad ya comienzan a tildarle y le dicen si él es borrachito nomás, él sí es drogadicto, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿sí? Entonces, estas situaciones en realidad comienzan a afectar directamente a la persona que está consumiendo. Y como tú mencionas, en realidad, ese tipo de drogas, porque son drogas del alcohol, el tabaco, aparentemente en esta sociedad y en muchas de aquí de nuestro país, es solamente para amenizar la fiesta, el grado, el bautizo, pero no nos damos cuenta que en realidad también afecta. Ujú. Sí, de hecho, ¿no? Y afecta mucho, o sea, tú como perito, Mauri, como perito, porque según tu hoja de vida sé que eres perito del Consejo de la Judicatura. ¿Puedes comentarme un poquito la violencia intrafamiliar que se da por el consumo de alcohol, tal vez? No te escucho. Si me puedes comentar un poquito sobre la violencia intrafamiliar que se da por el consumo de alcohol. Repíteme, Cristian, discúlpame, no te escucho, es el internet. No te Ya, escucho bien. No sé Mauri, cuál era la pregunta. te decía, por favor, que me comentes como perito, como tu experiencia como perito, sobre los problemas que generan en violencia intrafamiliar por consumo de alcohol. Bueno, sí, generalmente eh, hay mucho tipo de violencia, especialmente yo trabajo en una unidad de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, que afecta directamente a todo ese núcleo. Y sí, en muchos de los casos, especialmente aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad de Guaranda, la mayor parte de hechos violentos que van a poner la denuncia en nuestra unidad judicial es por el consumo de alcohol. Muchas de las mujeres generalmente van y ponen la denuncia y trasfondo está, es que estaba ebrio, es que estaba borracho. Y generalmente uno llega lunes, martes, miércoles, hasta el miércoles son todas las denuncias y la mayoría son por el hecho de que su esposo, generalmente el hombre, estaba ebrio, ¿sí? Y ya en el propiamente, ya en la valoración que se comienza a realizar, a veces hasta ocultan ese tipo de cosas. Como tú dices, ya son familias codependientes, en la cual le esconden a veces al mismo infractor. A veces ocultan el hecho de que estaba ebrio, de que a veces consumía algo, simplemente es una persona agresora, ¿sí? Entonces a veces eso ocultan, pero trasfondo, casi siempre el problema de las denuncias por maltrato tiene atrás, tiene un trasfondo que estuvo una persona alcoholizada, casi siempre. Gracias, Y Mauricio. generalmente, ajá. Muchas gracias, Mauri, muchas gracias. Fernando, ¿me puedes contar un poquito sobre tu experiencia como alcohólico y drogadicto? Te enmascarabas tú tras el alcohol, pero me lo vas a responder luego del corte comercial. Queremos agradecer con 93, la Radio del Pueblo en Calderón, y la Asociación de Medios Online, IDU Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercas. Además, Grupo Constructor Social y Hablando de Adicciones, Pensando en Ti, está dictando charlas y asesoramientos
para generar emprendimientos autosustentables y autosostenibles. Comunícate a los números que aparecen en pantalla. Volvemos después de un corte comercial hablando de adicciones. Vitanova, revive la mujer que deseas ser. Operación Peluche. Fundación Organízate Ecuador va a recolectar los peluches en sus oficinas ubicadas en las calles Luisa A, 1420 y Sodiro, edificio Cadena. O para donar, puedes llamar al 098-516-3704. Vamos por esos 5.000 peluches. Retornamos con nuestro segmento hablando de adicciones con Cristian Buccelli Velasco. Estamos hablando sobre el rechazo y la vergüenza, y para eso tenemos dos invitados que son Mauricio Orozco y Fernando Contreras. Había quedado antes del corte comercial con Fernando, le había preguntado a Fernando cómo se enmascaraba tras ese consumo y cómo nosotros, cuando estábamos alcoholizados o drogados, no sentíamos esa vergüenza de la que estamos hablando. Y lógicamente sentíamos el autorrechazo, sentíamos el rechazo de la sociedad, pero ya drogados no nos importaba. ¿Me puedes hablar un poquito de ese enmascaramiento tras la sustancia, Fede? A ver, siempre he sido una persona tímida. Yo era de las personas que no podía hablar en público. Yo me ponía a tartamudear cuando hablaba en público. De hecho, si no tenía confianza con las personas, no hablaba. Por eso se me hizo muy difícil hacer amigos, pero cuando los empecé a hacer, me aferraba mucho a ellos, porque no quería volver a ser amigos. Por lo que yo he contado que tenía que cambiarme muchas veces de casa y todo eso. Luego de eso, yo cuando empecé a consumir alcohol, empecé a convertirme en una persona sumamente amiguera. Me hacía amigo de todo el mundo, ¿ya? O sea, digamos que enmascaraba mi timidez con el alcohol. Enmascaraba el sentirme mal con el alcohol. Me sentía otra persona totalmente distinta. Podía esconder mis problemas, podía esconder mis taras, porque no le puedo decir otra cosa que taras o defectos, que a la larga me di cuenta que no eran defectos, sino que aprendí, gracias a Dios, a escuchar un poco más y a darme cuenta de las cosas un poco más fácil. Pero eso fue en recuperación. Fue simplemente esconder esos defectos que me hacían diferente a los demás. Yo me sentía diferente a los demás. Entonces, la manera más fácil para mí fue esconderlos, no trabajarlos. Porque si los hubiera trabajado con algún profesional o alguna cosa así, quizás no hubieran pasado a mayores. Pero como no los trabajé, los escondí detrás de una sustancia, detrás de una forma de ser, entre comillas, introvertido con el alcohol, poco a poco esa forma de ser me gustó, quería más, quería ser más amigos, empecé ya a hablar con la gente cuando ya no estaba consumiendo, pero sin embargo todavía tenía ese recelo.
Ya cuando conocí las drogas sólidas no me importó si al principio conocía a la gente y se me hacía fácil. Ya después no me importó conocer gente. Quería mejor estar solo, ¿ya? Pero con el alcohol sí fue esa catapulta que me hizo ser amiguero, que me hizo esconder esos defectos que yo tenía y que me hacían sentir muy mal. Perfecto, nos hace ser una persona a la que no somos, no nos desinhibe cuando somos tímidos y cuando somos muy eufóricos o lo que sea, nos apaga, ¿no? Mauricio, ¿puedes comentarme un poquito sobre la vergüenza según tu experiencia personal? ¿En quién se da más, en hombres o en mujeres? Bueno, generalmente, como tú puedes saber y mucha gente sabe socialmente, el consumo más de alcohol, una droga permitida, podríamos decir, es más en hombres que en mujeres, aunque ahora como que ya van a la par, pero sigue habiendo un poco más de consumo por parte de varones. Y generalmente este consumo, como tú mencionaste, al comienzo, bueno, sabemos todos que las drogas son inhibidoras, pero en un comienzo hacen que saques el Cristian, el Mauricio, el Fernando que a veces tenemos escondido, ¿sí? Si tú, por ejemplo, en un baile eres tímido, no puedes sacar a una chica a bailar, pero con un par de tragos, ya salió el Hulk tuyo. Y lo que haces es acercarte hasta declararte de la chica, hacerle bailar y todo, ¿sí? Entonces, generalmente, ese es te hace extrovertido en ese momento. Pero a la par, cuando ya sigues aumentando en alcohol, en drogas, te inhibe totalmente. ¿Sí? Y ahí comienzas a hablar ya de la amistad, a llorar, a acordarte de las cosas que pasan, ¿sí? Y como tú dices, generalmente, al comienzo, cuando estás en un consumo, ¿sí? Empezando, sientes la vergüenza, el rechazo, ¿sí? Pero cuando ya estás en realidad demasiado metido en este tipo de cosas, lo que ya existe, pierdes totalmente la vergüenza, ¿sí? Pierdes totalmente el rechazo que puede haber por parte de tu familia y de mucha gente atrás. Entonces, sí, hace extrovertido en ese sentido. Entonces, sí, la vergüenza existe, pero se la pierde a medida que ese consumo aumenta, ¿sí? Después vienen los sentimientos de culpa, cuando a lo mejor ya estás sano, ya estás limpio un poco al siguiente día o en unos días del alcohol, de las drogas, y recae nuevamente el sentimiento de culpa, es la última vez, no lo voy a volver a hacer, ¿sí? Pero como eres algo tímido, ¿sí? Y como no haces muchos amigos estando sobrio, ¿sí? Llega el fin de semana o con tus amigos, unita, otrita, comienzas a extrovertirte en ese sentido. Y como dice Fernando, ese era mi catapulta, mi incentivo para poder hacer amigos, amigas, ¿sí? Entonces el rechazo y los sentimientos de culpa nacen de ti mismo, ¿sí? Muchas gracias, Mauri. Fernando, una sugerencia, una, no sé, una conclusión final tal vez sobre la vergüenza, sobre el rechazo. ¿Qué le puedes decir a la ciudadanía que nos está viendo, a las personas que nos han escuchado? Bueno, A sí, ver, allá. voy a tratar de ser muy simple, muy directo. Y adicional, Tenemos que, Fernando, me ayudas, primero, Fer, perdóname que te corte, también me ayudas con el número de teléfono donde se te puede localizar, por favor. ya. Primero que nada, tenemos que dejar la vergüenza de un lado, dejar de tapar el sol con un dedo, tenemos que empezar a hablar de estos temas. Lastimosamente la gente aquí en Bolívar prefiere quedarse callada antes de hablar de estos temas que son realmente es un flagelo social que tenemos que todos conocer, que todos saber, porque el conocimiento es la mejor arma que podemos tener. La vergüenza tenemos que dejarla a un lado. Con respecto al tema de conocer de adicciones, hablar de adicciones y sobre todo el miedo a ¿qué dirán si un familiar, papá, hijo, tíos, hermanos, primos, el vecino de enfrente tiene este problema? Tenemos que abordarlo como un problema, como una enfermedad. No tenemos que abordarlo como un estigma social. Y la otra es que para recuperarse yo considero que hay que ser sinvergüenza.
porque si uno tiene vergüenza de hablar las cosas que hizo o las cosas que le duelen, nunca se va a recuperar porque va a llevar siempre esa carga escondida. Y cuando escondemos las cosas sabemos que eso es mentir. Y cuando nos mentimos a nosotros mismos no tenemos una recuperación plena. Ujú. Muchas gracias, Fernando. Eh, Tu número de teléfono para que te localice la ciudadanía. a ver, mi número de teléfono es el 0939 15 42 66. Ya, En el en ese teléfono, 0939 15 42 66, ¿no? Estás en la ciudad sí, de Guaranda, ¿verdad? así es. Ok. Mauricio, por favor, ¿me puedes ayudar con una recomendación final, una conclusión? Bueno, sí, como psicólogo y ustedes como terapeutas en ese sentido vivenciales de las cosas que han pasado y que netamente han sido muy fuertes, ¿sí? También yo he pasado ese tipo de cosas con pacientes en los cuales han hecho que a veces uno le saquen lágrimas, ¿sí? Lágrimas por el hecho de que se ha hecho muy difícil y complicado poder ayudarles en ese sentido. Lamentablemente aquí en la ciudad de Guaranda no tenemos ningún, o en la provincia de Bolívar, en este sentido, grupos o sitios en los cuales se puede asistir. Pero poco a poco, a medida que con la creación de este grupo, Cristian, y de lo que vamos a seguir a lo mejor creciendo en este sentido, vamos a poder ayudar a mucha gente. Yo sé que sí. Sí, Mm. entonces en ese sentido lo que sí pediría a la gente, como dijo Fernando, hay que ser sinvergüenzas, en el buen sentido, sinvergüenzas para poder asistir y pedir ayuda y decir, bueno, sí, tengo este problema y necesito ayuda, ¿sí? Porque una persona que en realidad dice y que ya está en un consumo a largo tiempo, voy a salir solo, es mentira. Como dijo Fernando, es mentirse a uno mismo. Entonces, lo que sí sería necesario es pedir ayuda principalmente a su familia y su familia también perder un poco o bastante la vergüenza y asistir con este tipo de personas, de profesionales que podemos ayudarles, que poco a poco también los profesionales van creciendo, ya no se están quedando en las ciudades grandes, sino nos estamos quedando aquí en nuestra tierra y somos los que vamos a poder ayudar a mucha de esta gente, ¿sí? No solo en este tipo de adicciones, porque por ejemplo ahora es una adicción podríamos decir, mucho más chiquita que no nos damos cuenta de estar adictos y pegados a un teléfono, a un celular. Entonces es una adicción también, que muchos de los chicos no viven si no es con su teléfono, ¿sí? Y claro, hay otras cosas mucho más grandes como es el alcohol y drogas. Eso, Cristian, y Tu para número de teléfono, por favor, Mauricio. claro, mi número es el 0969 20 30 74. 0969 20 30 74, doctor Mauricio Orozco y Fernando Contreras. Quiero informar a la ciudadanía que estamos retransmitiendo desde la ciudad de Guaranda ahora y ustedes saben que yo todos los fines de semana estoy en Guaranda. Con Fernando venimos trabajando ya varios tiempo juntos, con Mauricio se acaba de integrar al equipo de trabajo. De hecho, Mauricio me ha dado la apertura para yo trabajar con él, mejor dicho, y estamos haciendo un equipo de trabajo aquí en la ciudad de Guaranda, así que Guaranda ya no está tan desamparado tampoco, ¿no? Ya si las personas desean pueden pedirnos ayuda, saben dónde localizarnos. Además, también quiero abordar este tema de la vergüenza en especial en mujeres. Si es que nosotros no podemos dar el tratamiento ambulatorio, tenemos centros especializados de mujeres. Actualmente estoy haciéndole promoción a un centro que se llama Vitanova. Es un centro especializado para adicciones femeninas, está ubicado en la ciudad de Quito, en el sector de Cotocchoa. Pueden ponerse en contacto con mi persona si necesitan y si tienen tratamiento, si necesitan tratamiento para mujeres. Lógicamente se aborda toda la temática, un tratamiento integral con psiquiatría, psicología, terapeutas vivenciales, espirituales, motivacionales, adicional, tienen granjas, tienen hipoterapia, tienen un montón de medicina alternativa también que les va a ayudar mucho. Quiero darles las gracias, Mauricio, quiero darte las gracias, Fer, por estar acá, y gracias a las personas que nos han escuchado, que nos han seguido. No tengamos vergüenza, hablar de adicciones ya no debe ser un mito, todos sabemos que está ahí, pero nadie hace nada. Tenemos que Cristian, hacer esa presión social para que se haga una política social y el apoyo llegue desde parte
lógicamente es un problema que debe llegar desde el Estado, ¿sí? Y el Estado debe tomar políticas, pero si el Estado no nos ayuda, estamos acá nosotros para hacer algo y ser mejores. Quiero agradecerles nuevamente por estar aquí y agradecer a la teleaudiencia por Cristian, estar con nosotros. Fernando. yo quería contarte algo que me pasó aquí en la ciudad de Guaranda. Quería contarlos a Tenemos todos. un minuto, rapidito. Es rapidito. Yo empecé, cuando llegué a la ciudad de Guaranda, empecé a dar charlas en los colegios, ¿ya? Y citábamos a 2 cursos, 3 cursos, eran 70 personas, 70 alumnos, y se supone que tenían que venir con los padres. Muchas veces los padres llegaban 3, 4 padres, no más, por los 70 alumnos. Eso es una forma de vergüenza. Eso es una forma de esconderse tras que tengo trabajo, tengo esto otro, o no, que vaya la mamá o que vaya el papá. ¿Por qué? Porque no quieren afrontar la verdad. Es muy difícil afrontar la verdad. Justamente por eso yo digo que hay que ser sinvergüenzas. No pasa nada. Muchas gracias, Fer. Muy importante lo que dices. Lamentablemente nos quedamos cortos con el tiempo, pero les agradezco y espero tenerles en un próximo programa en Hablando de Adicciones. Muchas gracias a todos. Agradecemos a las radios de aliadas que nos retransmiten, Voces Milano en Italia, la 593, Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online AIDU Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercas. Les esperamos la próxima semana en Hablando de Adicciones con Cristian Buccelli Velasco. Bendiciones. Hasta luego, gracias. Vitanova, revive la mujer que desea ser. Operación Peluche. Fundación Organízate Ecuador va a recolectar los peluches en sus oficinas ubicadas en las calles Luisa A, 1420 y Sodiro, edificio Cadena. O para donar, puede llamar al 098-516-3704. 5.000 peluches.